Hace unas semanas se filtró un video que demostraba cómo unos miembros de la policía peruana agredían y discriminaban a personas del colectivo trans. Esto debido a que el presidente Vizcarra decretó una medida temporal en donde las mujeres y los hombres tendrían que dividirse por días para poder transitar. ¿Cómo, señor, no te cansa? Quiero ser un hombre. No escucho nada, tú, el de medio. ¿Es normal este comportamiento? ¿Por qué la sociedad peruana tiene tan normalizado la discriminación hacia este sector? La discriminación es dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, colectivos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o un grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida. Una persona transgénero es aquella que se siente disconforme con el sexo que se le asignó al nacer y por tanto su identidad de género difiere con esta. Sin embargo, si queremos referirnos a una persona transexual, tendremos que hacer la diferencia de que esta última es aquella que se somete a un tratamiento para modificar su apariencia física al sexo que éste considera que le corresponde. Según los datos estadísticos correspondientes al año 2017 brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, tenemos que el 66.5% de la población trans afirmó haber sido víctima de discriminación. Además, Vilches Calderón analizó la presencia de discriminación o violencia hacia las personas trans y obtuvo como resultado que cerca del 80% fue humillado siendo clasificado de inmoral, anormal, promiscuo o escandaloso. Cerca del 50% fue forzado a modificar su apariencia para estar más acorde con su sexo de nacimiento. Más del 40% admite que no se le respeta el género con el cual se identifica. Cerca del 26% dijo que alguna vez se sintió ridiculizado por haber sido llamado en voz alta por su nombre legal. Cerca del 30% aceptó haber sido expulsado o impedido de estar en espacios públicos por su identidad de género. Y finalmente, más del 20% fue víctima de violencia sexual, acoso y o relaciones sexuales obligadas, por lo que podríamos concluir que el colectivo trans sufre constantemente de discriminación, lo cual les convierte, lastimosamente, en una población vulnerable a actos violentos. Actualmente, nuestro país presenta un notorio atraso en cuanto al marco legal que protege a la población trans. El artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el principio de derecho a la igualdad, estableciendo que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Es este último punto el que permite actualizar el contenido de la Constitución frente al surgimiento de nuevas situaciones de vulnerabilidad. En el marco de esta cláusula, el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de colectivos que requieren de medidas especiales de protección, tales como las personas con discapacidad, los adultos mayores o las personas con una orientación sexual diversa. Asimismo, respecto a los casos que regula el Perú en la actualidad sobre el derecho del cambio de identidad y sexo en el DNI, se reconoce la petición de la parte siempre que ello sea justificado por la vía judicial. Por ende, una persona trans podría cambiar su identidad y sexo en su DNI, pero solo por una petición justificada ante la vía legal, puesto que según el artículo 29 del Código Civil peruano, se puede cambiar el nombre solo con motivos justificados y aceptados previamente por un juez. Algo de lo que ella es consciente es que su DNI aún no tiene el nombre y género que le abrirá las puertas que espera. Y ese nombre no me representa. Cuando yo voy a los bancos, cuando yo he estudiado y todo, pues no es un nombre que se adecua a mi realidad ni con el que yo me sienta identificada y feliz. Ahorita lo que tienen que hacer es presentar una demanda ante el Poder Judicial, porque no existe un procedimiento establecido por ley. Al no estar establecido, las varias instancias, el costo que implica y el tiempo tiende a jugar en contra en la mayoría de los casos. El tiempo que esto toma puede ya tomarte 10 años. Y además, el que termina siendo una tómbola, ¿no? Porque a algunos le puedes tocar un juez que sí llevó sus cursos de Derecho y Género, pero también te puede tocar un juez como los ex magistrados del Tribunal Constitucional y sacar una sentencia absolutamente vergonzosa. Bueno, hay un artículo en el Código Civil que determina que no se puede hacer adiciones ni cambios en el nombre ni en los apellidos. Sin embargo, si hay razones suficientes, motivadas, entonces el juez merituando ello puede cambiarlo, pero mediante el proceso judicial nada más. A su vez, el 15 de diciembre del 2016 se realizó un proyecto de ley para que el proceso de cambio de identidad y sexo en el DNI se le facilite a este grupo por la vía administrativa. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a obtener un reconocimiento por nuestra legislación. Por ello, podemos afirmar que la legislación peruana no protege realmente de forma eficiente a este colectivo, que sufre de tantas complicaciones para vivir su día a día con normalidad. Pero, ¿qué ocasiona que esta discriminación se encuentre tan vigente?
Bien, para empezar, podríamos analizar el aspecto social. Sabemos que el Perú es un país conservador y con una imperante ideología machista. Esto, sumado a una mayoría de personas creyentes en religiones que tachan como enfermizo la diversidad sexual, da como resultado un rechazo general de la sociedad hacia el colectivo LGBT. Asimismo, si queremos abarcar un aspecto educativo, podemos mencionar que es notorio que nuestro país carece de una educación inclusiva que inculque a las mentes jóvenes del Perú ser empáticos y respetar lo diferente. Esto se dificulta aún más por lo anteriormente mencionado, lo cual ha dado como resultado movimientos como el de "Con mis hijos no te metas". Por último, tomando en cuenta el aspecto legal, y como ya se mencionó en los puntos anteriores, no existe aún en el Perú una ley expresa que castigue la discriminación hacia este colectivo en específico, lo cual fortalece que se normalice este tipo de conducta. Es justamente por estas razones que en la actualidad las personas trans sufren de discriminación. Por ejemplo, si bien se sabe que no es común en Perú que las personas trans se manifiesten a temprana edad, no es un secreto que desde la escuela se normaliza la transfobia, aún más si estas escuelas tienen como base la educación religiosa. Asimismo, en el sector de salud, se conoce que la discriminación del personal hacia las personas trans es uno de los abusos más reportados por esta población, la cual afirma haber sido estigmatizada tanto por sus prácticas sexuales o por su apariencia, como por su condición VIH positiva. Digamos, todos los pasos que deben seguir enfermeras y doctores para atender a mujeres trans cuando asisten a centros de salud. Espero que se pueda hacer ese mismo énfasis para los hombres trans que necesitan acceder a servicios ginecológicos. Por otro lado, respecto a la violencia psicológica que sufre este colectivo, podríamos tomar en consideración la coyuntura actual, en donde las personas trans fueron vulneradas y humilladas en más de una ocasión. Olvidadas, sin ingresos económicos y expuestas a ataques transfóbicos cada vez que salen en búsqueda de alimento, las mujeres trans del centro histórico resisten la cuarentena organizándose y pidiendo donaciones. Fue un día sábado que salimos a hacer las compras, porque el día sábado toca a las chicas, pues a las mujeres, ¿no? Nosotros nos consideramos más mujeres. Entonces nos intervino un policía frente del metro de Alfonso Ugarte y nos dijo por qué estábamos ahí, que nos diéramos nuestros documentos. Nosotros nos pareció algo tonto que nos pida documentos, porque ya el presidente había hablado que no nos debía pedir documentos. Pero igual los presentamos igual. Pero él dijo que no era nuestro día de salir, que éramos hombres, en nuestro DNI salía con nuestro nombre de hombre, ¿me entiendes? Y nosotros nos sentimos, la verdad nos sentimos mal, nos sentimos humilladas por parte del policía. Y él seguía recalcándonos que éramos hombres. En el DNI decía, no, pero acá dice que ustedes son hombres. Entonces nosotros seguimos insistiendo. Al ver que lo estábamos grabando, como que ahí ya nos dejaron y nos dijeron, ya, tienen que tener un permiso. Hasta nos pidieron permiso para hacerlo. Puede que se presente mucha ansiedad, depresión o hasta intentos de suicidio, ¿no? Y nuevamente, aclaro, no es por ser transgénero en sí, sino por la experiencia que tiene la persona transgénero de rechazo al salir al mundo. De igual forma, no es difícil deducir que este colectivo posee escasas oportunidades de trabajo, debido a los prejuicios que tiene la gente, por lo que terminan aceptando empleos como a la paga y en donde se les abusa de diversas formas. Hay casos ahora, por ejemplo, de chicas que han terminado la universidad, y ese es, por ejemplo, para mí algo que me atemoriza. Terminar la carrera y el MINSA me contratará como una chica trans. La gente verdaderamente valorará mi trabajo como una chica trans que soy. Necesitamos que cambien las leyes y que hagan leyes nuevas para protegernos, que hagan leyes para nosotros poder encontrar un trabajo, que de repente puedan a una institución decirle, ¿sabes qué? Tanto porcentaje es para que tú des un trabajo a una chica trans o a un chico trans o aparte de la comunidad. Según un informe realizado por el Movimiento Trans del Perú, solo el 2% de profesionales trans ejerce su carrera. ¿Cuántas amigas tengo trans que una es psicóloga, otra es ingeniera y no pueden ejercer su profesión? No pueden, tienen que volver a estudiar, tienen que hacer un papeleo terrible para poder volver, ¿no? Yo nunca más volví a encontrar un trabajo como mujer. O sea, hice la transición y perdí muchas oportunidades de trabajo. Pienso que como si me hubiera quedado así como estaba, hubiera tenido más oportunidades, pero ya habiendo hecho la transición perdí mucho. Finalmente, la construcción de nuestra sociedad nos ha llevado a ser noticia internacional una vez más, puesto que hace un par de meses nuestro país fue duramente criticado después de que la famosa revista digital española Playground evidenciara que en el contexto de la renovación parlamentaria del 2020 nuestro país viviera unas elecciones insólitas,
puesto que una secta religiosa fue la segunda fuerza elegida para formar parte del legislativo, esta misma que niega profundamente los derechos LGBTIQ+, y la equidad de género, mientras que por otro lado, la primera candidata transgénero en la historia del Perú no logró obtener el apoyo suficiente. La realidad que viven las personas trans en nuestra sociedad está llena de estereotipos y estigmas negativos. Esto hace que dichas personas vivan una situación muy difícil y frustrante, una realidad desconocida para la gran mayoría de los ciudadanos. Mientras en países como Argentina, Uruguay y México la población trans encuentra en una ley de identidad de género, el Perú no asoma el interés por abordar el tema desde las instituciones del Estado. La población trans es una de las más vulnerables en el mundo. Es por ello que necesita leyes de protección que aseguren el libre desarrollo de su vida, en la cual se le tomen en cuenta sus derechos y se les reconozca como tal. Perú, como otros países, aún no tiene una ley que los ampare, lo que hace que muchas personas trans no accedan a servicios fundamentales o incluso sean violentadas por no tener una identidad legal que los identifique. Es por ello que a esta comunidad aún le queda un largo camino para lograr tener un trato justo, tanto por el Estado como por la sociedad. Todos deberíamos sumarnos a dicha lucha. De todo lo expuesto se puede concluir que las personas trans requieren de la atención del Estado. Es totalmente necesario que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, como ya se detalló a lo largo del video, la comunidad trans sigue sin poder cambiarse de sexo en el documento de identidad, o incluso tener una ley que los ampare en caso de actos abusivos. Dicha situación es realmente lamentable, puesto que en la actualidad ninguna minoría debería sentirse vulnerada ni olvidada. Es por este motivo que se decidió abordar este tema, ya que el colectivo trans necesita dejar de ser invisibilizado por la sociedad. Ellos deberían poder sentirse cómodos con la forma en la que han decidido desenvolverse como individuos en la sociedad.